Bienvenidos a 50 más IVA. Hoy hablaremos sobre un tema crucial para la integridad y el desarrollo de nuestro país, las fronteras interiores de Chile. Las fronteras interiores no solo delimitan las regiones y comunas dentro de nuestro territorio, sino que también juegan un papel fundamental en la administración y gestión de los recursos, la seguridad y el desarrollo económico y social. Cuidar nuestras fronteras interiores es esencial para asegurar una distribución equitativa de los recursos, proteger nuestros ecosistemas y fomentar la cooperación entre diferentes regiones. Además, una gestión adecuada de estas fronteras contribuye a la seguridad nacional, evitando el tráfico ilegal y otros delitos transfronterizos. Acompáñennos mientras exploramos la importancia de estas fronteras y cómo podemos contribuir a su protección y gestión eficiente. Nuestro querido amigo, Fernando Troncoso, nos contará su experiencia en Campos de Hielo Sur, una frontera interior de vital importancia geopolítica para Chile. Hace rato que estoy tratando y como decía, es súper importante y súper fuerte como la geografía, la ubicación, ya sea estemos en el norte, en el desierto, estemos en el sur, en alguna pampa, va de alguna manera determinando los modismos, las costumbres, ¿cierto? Todo el entorno del ser humano. Y hay un tema que es re interesante de tocar, que de hecho hoy día si ven las noticias también está pasando algo en Puerto Williams con nuestros vecinos. Es muy importante el tema que se llama la geopolítica. La geopolítica es el estudio de la influencia que tiene tanto la geografía física como la geografía humana en la política y en las relaciones internacionales. Porque no es lo mismo que en tu país se descubra unas tremendas reservas de petróleo y de gas natural a que no se descubran. ¿Ya? No es lo mismo que Ucrania sea el granero de Europa a que no lo sea. No es lo mismo que Kuwait esté nadando en petróleo cuando escaseaba en el mundo en la década de los 80 y 90 a todo lo contrario. Entonces, los recursos naturales, la geografía física y la geografía humana, es decir, la cantidad de personas, los asentamientos humanos y donde está distribuida la población, determinan de alguna manera ciertas condicionantes de las relaciones internacionales. Y es un tema que normalmente hay que mirarlo en el mediano y largo plazo porque es una inversión para hoy día y cosechar décadas después. Y en ese contexto nace el tema de las fronteras interiores. Las fronteras interiores son aquellos espacios terrestres bajo la soberanía de Chile o del país que no están vinculados total y efectivamente a la acción del gobierno central o regional, donde se dificulta el desarrollo de las actividades humanas y productivas por su distancia del núcleo vital y geohistórico del país. Por ejemplo, en algunas localidades del sur de Chile, en la carretera austral, para la pandemia, no voy a dar nombres porque todo el mundo ha visto la noticia, para la pandemia, se sentían postergados, pues. Entonces ellos, como estaban a 1 kilómetro de la frontera con Argentina, estaban más cerca, ¿cierto?, de todos los servicios argentinos, plantaban bandera argentina en las casas, como una señal de protesta. Es una frontera interior. En Antofagasta yo vi poner banderas negras. Exactamente. Negras, por ejemplo, banderas negras, como negándose a la identidad nacional mediante un emblema neutro. Claro, ¿por qué? Porque se sienten postergados, que no gozan de los beneficios del Estado, porque el Estado no llega. ¿Y por qué no llega? Porque es difícil. No hay camino, no hay un aeropuerto, no hay un puerto. Todos los accesos son muy difíciles porque la geografía cumple un papel muy importante. Entonces, los que están ahí son pioneros. Por ejemplo, para ir entrando en materia, los campos de hielo son fronteras interiores. Toda la región de la Patagonia y la región de Aysén. La región de Aysén. Antes que se construyera, hace décadas, la carretera austral. Antes que se construyera la carretera austral, no había cómo llegar. No había cómo llegar. La ruta argentina. Te tenías que ir por Argentina, entonces... O por el mar, claro. Claro, por Argentina o por el mar. O sea, llegar a Coyhaique era una aventura. ¿Para qué decir Villa O'Higgins? No había cómo llegar. En Villa O'Higgins había una pista de tierra de avionetas.
¿ya? Entonces, claro, tú dices, claro, ese es Chile, yo me siento orgulloso de Chile, qué lindo esa zona, hoy los glaciares y todo. Sí, pero ¿qué yo estoy haciendo, ya, para ejercer soberanía? Es decir, para que ese territorio esté completamente incorporado al Estado, para que no haya ninguna duda de que eso es chileno, Sí, tanto claro. para los chilenos como para los no chilenos. Yo Sí. quisiera hacer una intervención muy cortita. Hoy día lo que vamos a hablar es de una tremenda importancia, tremenda. Ha cobrado mucho mayor peso de la última vez que nos reunimos al día de hoy, donde nuevamente estamos acercándonos a enfrentar un problema, primero será diplomático, pero puede terminar en cualquier cosa. Y yo quisiera que a los niños y a los jóvenes que nos están escuchando, decirles que esta no es una conversación de viejos que andan preocupados de los mapas, sino que es una reunión de patriotas que tenemos asumido algo muy importante de qué es la patria. La patria no es propiedad de nosotros los chilenos que la habitamos, es un legado. Esta patria nos fue entregada por nuestros antepasados, a nosotros que somos los presentes, con la responsabilidad de conservarla, de desarrollarla, protegerla, en función de aquellos que la van a heredar. Ahora, con respecto al tema, para entrar en el tema de que nos va a explicar Fernando ahí de todo lo que se ha hecho con respecto a los campos de hielo, la geopolítica tiene que ver con una visión de Estado y una visión de futuro. Y solamente recordar que Bernardo Higgins, cuando estaba muriendo en Perú en el destierro, ¿cierto? Porque después de todo lo que hizo, se tuvo que ir al destierro, porque los chilenos así le pagamos a nuestros próceres. Sus últimas palabras fueron Magallanes, Magallanes, Magallanes. ¿Qué es lo que el hombre quiere decir? Oye, esa región, que es tan importante, está sola, abandonada. Hay que ir a tomar posesión. Hay que mandar una goleta desde Chiloé, ¿cierto? Ir a poner la bandera. Ir físicamente poner la bota. Y eso él ya lo decía hace 200 años. Y eso es una visión geopolítica. Y eso es un poco lo que nosotros queremos reforzar en que da, como dice Patricio, no da lo mismo llegar a un pedacito de tierra. Porque ahí hay un esfuerzo, hay un sacrificio de muchos que estuvieron antes. ¿Ah? Oye, no, sé que devolvemos el Huáscar a los peruanos. No, ¿Ya? no. O sea, ese es ahí murió Arturo Prat dando su vida, en las tablas de la cubierta, ahí está. Yo tengo una foto Sangre. en el monumento. Bueno, dicho esta introducción, Fernando, tú nos querías contar tu experiencia Sí, claro. a esta frontera interior que son los campos de hielo. Sí, pues cuando lo conversamos la primera vez, yo inmediatamente me cayó, no la chaucha, el recuerdo de nuestro fundador. ¿Fundador de qué? Del Instituto Chileno Campos de Hielo, una institución que existe hoy día, que fue fundada por don Horacio Toriturra, que en paz descanse, por allá a finales de los 90. Y él notó este concepto, digamos, de las fronteras interiores, que particularmente Campo Hielo Sur tiene no solo es una frontera interior tremenda, porque prácticamente es casi, o era casi inhabitable en aquellos tiempos, sino que además son 360 y algo de kilómetros de puro hielo, ¿ya? Que corta el país a esa altura, ¿cierto? En la 11ª región. Entonces, sin embargo, tenía otro, no solamente era una frontera interior, sino que tenía otro valor. Es la segunda reserva de agua dulce después de la Antártida más grande del hemisferio sur. No es menor. Y casi nadie, en general los chilenos no saben dónde está Campo Hielo Sur. Creo que la mayoría con que yo me encuentro por ahí, y alguna vez lo conversamos, piensan que está en la Antártida. Digamos. No, está en nuestro continente. Chile tiene 3 grandes zonas englaciadas. Una es Campo Hielo Norte, que está más cerca de Coyhaique. No me acuerdo bien las dimensiones, pero son como 170 por 60 kilómetros. ¿Ya? Campo Hielo Sur, que es la más grande de todas, que tiene alrededor de 360 por 80 kilómetros, y un promedio de entre 300, creo recordar, o 400 metros de profundidad su hielo, para que se hagan una idea.
y la cordillera de Darwin, que es la isla grande de Tierra del Fuego, que es mucho más pequeñita, digamos, pero igual tiene hartas zonas englaseadas. Entonces, este caballero funda este instituto, y yo tuve la suerte de participar en esta tremenda aventura, que consistió en construir nosotros un grupo civil, ¿ya? Una ONG, si ustedes quieren, el primer refugio permanente en todos a esa altura eran como casi 170 años de historia republicana este país. Por primera vez se construyó, nosotros en 2 expediciones sucesivas logramos construir el primer refugio permanente en un afloramiento rocoso en el sector norte de Campo Hielo Sur, porque no se puede construir sobre el hielo se va desplazando, aunque uno no lo note, cualquier cosa se va a destruir. Finales de los años 30 ya se habían hecho expediciones, digamos, para llegar a estos hielos y tratar de recorrerlos. El famosísimo expedicionario Chipton anduvo por ahí también, ¿eh? Nuestro compatriota montañista y uno de los fundadores de la... Ay, ¿cómo se llama donde trabaja este niño? Estoy pensando en Jorge Quintero, lo acompañó a Chipton en esta expedición. Bueno, ya me voy a acordar de esta institución fiscal que se encarga de todas las aguas, ¿no? De medirlas, de valorarlas. Es así como se hace una expedición de exploración el año 2000 bueno, don Horacio tenía súper claro el lugar donde lo quería construir, sin ánimos de tomar ninguna posición, ni ningún tipo de revanchismo, sino solamente por hacernos cargos como país de este tremendo y maravilloso lugar. Él decidió que el mejor lugar donde poner el refugio era lo más cerca posible a la zona de límite pendiente que tenemos con Argentina en ese sector, en Campo Hielo Sur, que son aproximadamente 90 kilómetros, creo recordar. Y se hace una exploración, se deja marcado por GPS, como les digo, el año 2000. El 2001 falló el transporte aéreo, así que no se pudo hacer la expedición. Había que llevar 12 toneladas de equipo para construir este refugio. Disculpa, una consulta, Fernando. ¿Cómo llegáis ahí? Cuando tú decís que, porque yo me imagino que poner un refugio permanente tenéis que llevar fierro, tablas, tornillos, generadores. 12 toneladas de cosas. ¿Cómo, desde Santiago, cómo tú organizáis y llegas ahí? Porque yo no estaba, yo estaba en Villa Higgins, sí, pero entiendo que es súper difícil. Gracias a la buena gestión de don Horacio, de sus contactos, y por supuesto al interés nacional que tenía esta empresa, obtuvimos el apoyo de las instituciones del Estado. La Fuerza Aérea nos trasladaba en los Hércules hasta Villa Higgins, que hoy por hoy, o hace un rato largo ya, la pista es una pista, si bien es cierto, una pista táctica, una pista cortita, pero de primerísima calidad, está muy bien habilitada. Entonces ahí podían aterrizar los Hércules. Así que ellos nos trasladaron hasta Villa Higgins, y Villa Higgins está, desde Villa Higgins, que es el final de la carretera austral, hay que cruzar un lago, que es el lago Higgins, que compartimos con Argentina. Ellos le llaman a su mitad al lago San Martín, por supuesto, nosotros el lago Higgins, y uno de estos brazos llega prácticamente a los pies de Campo Hielo Sur, ¿ya? Entonces, había un servicio de barcaza, porque, por supuesto, en el lado chileno todavía viven muchas personas, muchos colonos, aunque son pequeños grupitos, pero esta barcaza les hace el servicio de, por supuesto, llevarle los víveres y bla, bla. Entonces, con esta barcaza, que para que se hagan una idea, es como la típica barcaza que puede cruzar vehículos motorizados, es típico en esa zona del sur, ¿cierto? Esta barcaza recorre el lago. Con esa barcaza nosotros desde Villa Higgins trasladamos todo el material hasta prácticamente la orilla, digamos, abajo de Campo Hielo Sur, que es un plató levemente elevado, digamos, pero de ahí había que subirlo al hielo, y la única manera era con helicóptero. Bueno, y así las cosas. Ocurre que en el año 2002 se da la casualidad de que había una expedición deportiva militar que iba a intentar el cruce longitudinal, que es una empresa deportiva a nivel mundial. El clima, yo nunca he estado en Antártida, pero la inclemencia, sobre todo en los meses relativamente cálidos, en primavera y verano, en Campo Hielo Sur es tremenda. Es una cosa que un poquito más adelante les puedo contar un par de anécdotas,
pero es tremendo, tremendo, muy difícil. Así que esta empresa deportiva era una gran cosa y por causa de ello estaba en la zona un helicóptero del ejército, un Super Puma. Bueno, la cosa es que el Super llegó a O'Higgins a buscarnos el 3 de octubre, la carga y casi toda la tripulación cruzó el lago O'Higgins y yo era bien, me dice muy, muy compadre, en ese tiempo yo iba solo de enfermero, ¿ya? Pausa explicativa. Cuando yo trabajaba en la Católica, estaba trabajando en neurotraumatología, recibo de paciente un cabro que se había accidentado con don Eduardo García Soto, que es el nombre que tiene nuestro refugio. Eduardo García era un tremendo montañista, explorador, él era geólogo y glaciólogo. Era un referente en aquellos años, los años 90, de todo lo que era el interés por la glaciología, por la montaña. De hecho, él era el asesor de la Fuerza Aérea en las expediciones Hielo Azul, donde se va a lugares englaciados para entrenar a los pilotos a aterrizar en la Antártida, ¿ya? Bueno, y este señor tuvo un accidente con sus alumnos en la Antártida, estaba trabajando en una base aérea, la FACH, en una motonieve grande, y se dio un puente de hielo que estaba cubierto, invisible, y él fallece en ese accidente. Uno de estos cabros cae en una grieta de 60 metros, una fractura de cráneo, aplastamiento de las dos primeras vértebras cervicales, y quedó indemne. Y yo lo recibí como paciente después que salió de la UCI y todo operado con este halo vest, estos fierros que te sujetan la cabeza mientras soldan las vértebras. Y ahí nos conocimos, era medio vecino, así que yo lo iba a curar ahí, a curarle los tornillos que entran en el hueso para sostenerte en San Miguel. Y él se enteró que yo era montañista, que era enfermero, y él me invita a participar en el instituto. Por ahí entro a esta cuestión yo. Entonces, el año 2000 se decide ponerle el nombre de este señor, que era un gran personaje, además muy preocupado por los temas limítrofes y todo, que más encima era papá de una colega mía del hospital, para que vean el mundo como es de chico, don Eduardo García Soto. Y partimos nosotros en esta expedición, como volviendo al relato, y yo iba de enfermerito, y me hice muy amigo del jefe de la expedición, que era el arquitecto que diseñó el refugio. Y como era bien amigo de él, me dijo, no, quédate con nosotros, ¿para qué te vayas a ir a cruzar el lago en la barcaza, man? Quédate con nosotros y nos vamos en helicóptero y volamos una vez más en helicóptero. Que me han dicho a mí, pues, compadre. Si yo siempre, como dicen los cabros, yo he rayado la papa, o decían, ahora dicen otras cosas. Con los helicópteros, yo de niño coleccionaba helicópteros a escala. Entonces, para mí los helicópteros son la máquina maravillosa. Así que, por supuesto, que volé con ellos, fue súper lindo y todo. Y bueno, nos trataron muy bien, por supuesto, ellos eran de buena onda. Y aterrizamos en los terrenos de una... Oye, corrígeme, Patricio, no se dice comisaría. ¿Cómo se llama un puesto carabineros de Puede ser soldado? tenencia, retén. Sí, un retén. Pero bueno, de carabineros, que es el último que hay al otro lado del lago Higgins, a la orilla de Campo Hielo Sur. De hecho, está bien cerquita de lo que fue el asunto de Laguna del Desierto, que se llama, por supuesto que se llama Teniente Merino. ¿Eh? Y ahí ese fue nuestro campo de operaciones. Ellos amablemente nos ofrecieron para quedarnos unas cabañas que estaban desocupadas los carabineros, porque por supuesto que el clima no permitía volar. Tuvimos 6 días haciendo nada. Mentira. Hicimos varios puestos, pues ellos tenían una pista de aterrizaje muy chiquitita de 200 metros. Entonces la aprovechamos, hicimos varios montones de carga, cosa que cuando el helicóptero fuera y viniera, no se perdiera tiempo, ¿ya? Las cargas ya estuvieran listas. El tiempo es un desastre, porque por las condiciones orográficas, geográficas, digamos, y lo mismo que genera el hielo. Nosotros teníamos contacto radial, porque después volví de radiooperador yo, con Brujo, que era el operador de... el meteorólogo desde el Tepual en Puerto Montt, y él nos daba todos los días un reporte, pero el reporte es bueno de 300 metros para arriba, porque él nunca se equivocaba, digamos, porque él tenía la información satelital y todo. Nosotros incluso en el Super venía un especialista en clima, que por supuesto ayudaba a la tripulación del Super, pero él me explicaba todas estas cosas. O sea, el tiempo decidía nuestra suerte en los primeros 200 metros de altura.
y ese no era el pronóstico que nosotros recibíamos. Entonces, no les digo durante estos 6 días cuántos días, por lo menos unos 4 o 5, nos levantamos a las 4 de la mañana. Porque antes de que salga el sol, hay como una pausa, hay como una tranquilidad, porque después, tanto como cuando se esconde el sol o cuando sale, se producen unos cambios térmicos por la insolación, su aumento o disminución, y revuelve un poco la cosa. Entonces había que salir antes del amanecer. Y nada, pues viejo, esperábamos 4 y media, un cuarto a las 5, a las 5 y media, y acostarse después, porque no, el tiempo no daba su brazo de torcer. Estuvimos 6 días ahí, finalmente se entró al hielo el 4 de octubre del año 2002 y empezó la expedición. Fue fantástico, por supuesto, yo fui el primero que ingresé con 4 personas más, que éramos el grupo de avanzada, porque podía cerrarse la ventana a tiempo en cualquier momento. Se descargó el material más urgente, por supuesto, todo lo de supervivencia, las carpas, nuestro equipo personal, y efectivamente, después del tercer vuelo, se cerró la ventana de tiempo y quedamos aislados por 48 horas. Llevábamos la radio, teníamos una radio HF, yo me podía comunicar con Santiago, y habíamos dejado todo eso arreglado, por supuesto con Puerto Montt, para entregar el reporte diario, y armamos nuestro campamentito, y qué sé yo, y empezamos a traer las cosas que habíamos descargado en esos 3 vuelos, que no fue poco, porque tiene una capacidad de carga como de 5.000 kilos ese aparato. Así que, por supuesto, aprovechamos de subir una pequeña motonía que teníamos, así que transportábamos las cosas y todo, y empezó el mal tiempo al tiro. O sea, ahí pueden ver ustedes las imágenes, una ventisca que no se veía a 10 metros, es mucho decir, pero nosotros éramos casi todos con experiencia en montaña, estábamos tranquilos. Y al otro día fue impactante para mí, no me había pasado nunca en la montaña. Tú abres la carpa y hay una pared de nieve. Pues nosotros, por supuesto, la carpa tú la armas con la puerta mirando hacia donde va el viento, porque si no te convertís en un globo cumpleaños y salís volando. Y claro, allá la mayor parte del día el viento es bien importante, o sea, probablemente sobre 25 o 30 nudos. Multipliquen eso por 1.85, ¿cuánto sería? Como 60 kilómetros, don Pato, más o menos. Entonces, la turbulencia detrás de los objetos con los que choca el viento amontona la nieve. Entonces, después aprendimos en la segunda expedición que tú no puedes poner objeto por carpa, en este caso, a menos de 8 metros, uno cada uno, porque las acumulaciones de objetos generan amontonamientos mayores de nieve. Tienes que dejar que el viento pase. Por lo mismo, el diseño del refugio era como con patas, digamos, que el viento pasara por abajo. Y empezamos a trabajar con este mal tiempo. Se había elegido con GPS el lugar y la orientación que iba a tener este refugio, que para que se haga una idea, yo no me acuerdo bien las dimensiones, pero son buenos 6 metros de ancho por unos 12 de largo, ya, con una forma así redondita. Ahí ustedes van a ver cómo eran las imágenes, y con estas patas largas que estaban ancladas a la roca. Tuvimos que palear y hacer una trinchera como de 1,80 m promedio para poder llegar a la roca. Toda esa nieve había cuando nosotros llegamos. Y trabajamos, teníamos todo buen equipo, estos zapatos plásticos de montaña, de alto desempeño, ropa de Gore-Tex, pero como estábamos dándole todo el día, con vientos, como les decía yo, alrededor de los 60 km por hora, ya pasando 70 para 80 km por hora era difícil trabajar, porque como que el aire no te entra en la boca cuando te da el chorro de viento en la cara. Cuando vas en moto sin casco. Sí, es lo mismo. Y empezamos a sufrir un fenómeno bien simpático. La ropa de Gore-Tex, la gracia que tiene, que fue un invento de la DuPont, por allá por los 80 creo, a través de la piel de esta tela, quiero decir, atraviesa la humedad de tu sudor y tú no te mojas adentro. En todo momento tú estás perdiendo, pero el agua no entra. Pero era tanta la cuestión, y con el viento bajaba tanta la temperatura, que pillaba a esta humedad saliendo entre medio de la tela y se congelaba. Y de repente tú te estabas moviendo y sentías que todo tú estabas crujiendo. Entonces ya la marca no servía y te empezabas a mojar con el sudor. Parecía, y tenías que irte para adentro a la carpa comedor, al lado de la estufa, estilarla, que se ablandara, y ahí volver a trabajar.
Oye, Fernando, ¿y tú sabes por qué, cómo funciona el Gore-Tex? Porque la tecnología es súper importante en resguardar la vida del expedicionario. Hoy Sí, día la claro. tecnología es fundamental. El Gore-Tex, las telas, va al medio una tela que el Gore-Tex, que es como un poliuretano, como un teflón expandido, ¿ya? Y si tú lo miras al microscopio, tiene hoyitos. Sale de la transpiración, pero no entra el agua. Claro. Bueno, Puros capos los nosotros, gallos. esa ropa nos la había hecho el Lipi. Yo soy amigo del Lipi hace muchísimos años, desde que tuvo su primer taller, así que por supuesto fue el primero que yo fui a ver para que nos hiciera el equipo. Y Lipi trabajaba muy bien, sí, y hacía cosas muy buenas, de muy buena calidad. Pero yo nunca había escuchado ni había leído en alguna parte a alguien que hubiera tenido la experiencia de, de llegar al punto límite de trabajo del Gore-Tex. Claro, porque uno no trabaja tanto cuando subes la montaña, tú te mueves más pausadamente. En cambio, esta cuestión era una obra, pero en clima extremo. ¿Ya? Oye, Fernando, una consulta. Cuando tú ves que me estoy tratando de imaginar, el refugio era como un iglú, era el techo redondo, y la otra pregunta es, ¿a cuánto, si estaba sobre pilotes, a cuánto el suelo, o sea, el piso del refugio, a cuántos metros o qué distancia estaba de el hielo, o sea, o el suelo, Sí, digamos, de la para que roca. fluya el viento y no se acumule y quede Mira, tapado? yo creo que quedaba libre como, como un metro más o menos. Un metro puede ser un pelito más, pero entre un metro y un metro 20 de altura eran estas patas. Después ahí van a ver las imágenes ahí ¿Y el cómo señor generaba director. electricidad para las máquinas? Bueno, iba un ingeniero y llevábamos todo el material para poner unas torres eólicas, ¿ya? Y el pack de baterías, te morís cuánto pesaban esas baterías de ciclo profundo, unas de gel, unas bestias de batería. Una batería de camión era un chiste al lado de estas cuestiones. Habían dos packs tremendos de no sé cuántas baterías cada uno que se transportaron en el helicóptero. Vayan, bueno, entre todas las cosas, olvídate los mástiles de fierro, los subió el helicóptero adentro. O sea, ningún piloto militar, compadre, va a hacer un vuelo con carga externa. Esa clase la hicimos nosotros con un helicóptero privado que contratamos para la segunda expedición. Pero Súper. bueno, la cosa es que se trabajaba igual bien. Yo tuve la oportunidad, no sé, no me acuerdo cómo surgió esa idea, pero yo fui, me la jugué y hablé con él, porque había una operación Hielo Azul, justamente 15 kilómetros más o menos más adentro, en el plató de hielo, de donde estábamos nosotros, de la Fuerza Aérea. Y me llegó el soplo que estos gallos tenían unas carpas antárticas fantásticas. Nosotros no teníamos carpa comedor. Entonces yo ya tenía en la mente, aunque yo no era el jefe de la expedición, yo siempre pensaba así como, bueno, por algo después yo terminé siendo el jefe de operaciones. Yo pensaba un poco, ya iba solucionando los problemas anticipadamente. La cosa es que termino negociando con el jefe del grupo que me preste una carpa de esta. Pucha, firmé como 7 copias de no sé qué papeles, Sí, me claro. comprometí a Todos esos distintos elementos tipos. son carísimos, po, Sí, Fernando. para Son aquellos súper años, tecnológicos, son muy, muy caros. para aquellos años quiero recordar que esa carpita, me dijo el comandante, costaba como 12, 15 millones de pesos. Claro. A nosotros era un platal, po. Y Bueno, hoy día igual valen eso, sí, son sí, muy claro. caras. Bueno, y me la prestaron un poco, compadre. Así que llegamos a esta carpa, que es una carpa que es como la mitad de un tubo, para que se haga una idea, una carpa roja, por supuesto, que fue fantástica. Y rápidamente nosotros llegamos allá después de estos 2 días, volviendo al relato de mal tiempo, se abrió una ventana y volvió a traer el súper y trajeron toda la cosa, todo el resto de la gente, nos instalamos, nos pusimos a trabajar, dejo, y de a poquito rápidamente se fue tomando forma esta cuestión, ¿cierto? Se encontraron las patas, se taladraron ahí en la roca, se hizo el entramado del piso y después rápidamente construyendo los arcos, poniendo las costaneras, que era un trabajo entretenidísimo. Imagínate que hay tormenta, no pasábamos frío porque estábamos siempre haciendo harta actividad, entonces había que atornillar las costaneras a los arcos, ¿ya? Y tú tenías un perno, ponte tú, de 4 pulgadas, que tenías que ponerle golilla primero al perno por un lado, tenías que pasarlo, los arcos tenían 2 pletinas, ¿cierto? Con un hoyo donde iba a venir la costanera. Entonces teníais que meter aquí este tornillo por acá, después rematabais por el otro lado con otra colilla y otra tuerca. Tú pescabais una tuerca con ese clima y la poníais al lado del fierro y se soldaba inmediatamente con hielo. Mira. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
Y además teníamos que trabajar con 2 guantes, compadre. Oye, una pregunta que se deben estar haciendo ahí los auditores. Yo en alguna oportunidad en mi vida también hice algo de montañismo y lo más peludo, lo más complicado, era en la noche, cuando estaba nevando, con viento, y tenía que ir al baño.